No te quedes con la foto. Un podcast original de Mucho Museo con el apoyo del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Lucas Daglio es director creativo, redactor y formador. Luego de años de trabajar en agencias de publicidad en Buenos Aires y Barcelona, en 2011 crea Stay Hungry, Stay Foolish, un estudio taller dedicado a formación y entrenamiento de habilidades creativas por el que pasaron más de 3.000 alumnos de todas partes del mundo. Muchas gracias por estar, Lucas. No, gracias por invitarme. Bueno, como sabrás, este podcast es acerca de los procesos, así que quería preguntarte, así nos metemos de una, Vale. ¿cómo elegiste primero ser publicista a una edad en la que tenemos más incertidumbres que certezas? Es verdad, sí. Yo decía que quería ser publicista y nadie en mi entorno comprendía bien qué significaba. Tengo que confesar, yo tampoco. Pero sí que me gustaba mucho ver las publicidades en la televisión. Y me gustaba mucho el humor en la publicidad. Y creo que eso resonó un poco en mí porque escribo desde que soy muy pequeño, cuentos y hacía también mis ilustraciones. Y usaba mucho el humor como una forma de expresarme, una manera de vincularme un poco con el entorno, porque siempre fui muy tímido, muy introvertido. La escritura y los libros siempre habían sido como una compañía casi, diría, constante en mi vida. Y veía algo en la publicidad cercano a lo que me gustaba hacer, sobre todo en el sentido de que creía que me iba a dar como cierta estructura, ¿no? Familia de abogados, todo muy tradicional en ese sentido, y no me animaba del todo a asumirme yo como un escritor en ese momento, ¿no? Porque era muy pequeño y aparte porque lo veía muy lejano, muy romántico quizás, ¿no? Entonces encontré como ese término medio entre dedicarme a lo que me gustaba, que era escribir, y al mismo tiempo hacerlo en una profesión que me diera un sustento, ¿no? Era bastante racional la decisión, pero era muy vocacional. Además, en un contexto, vos creciste en los 90. ¿Cuántos años tenés? Tengo 45. Perfecto. Los 90 en la Argentina eran un espacio muy prolífico para el mundo publicitario. O sea, hay grandes publicidades memorables de esa época y además también un contenedor que era la televisión. ¿Cómo encontraste en ese contexto de los 90 que la información no era tan fácil de conseguir esa info en un mundo en el que estabas de abogados, nada que ver? Entiendo. Yo creo que no estaba la referencia de qué era ser un publicitario todavía. Claro. O por lo menos yo en ese momento no la tenía muy clara. Había algún programa de televisión por la noche que mostraba spots y llevaba directores creativos. Eran un poco estrellas de rock, ¿viste? Sí. Era gente muy resuelta, muy divertida, o al menos yo lo veía así, ¿no? Y mostraban publicidades del mundo. Y era mostraban como... publicidades del mundo, claro. Sí. Y me interesaba, realmente me gustaba lo que veía. No voy a decir que después fue una decepción, pero cambió mucho todo. Cuando yo entré, desde el momento que decido ser publicitario, hago toda la carrera, el mundo de la publicidad era una especie de finales de Mad Men, en el sentido de que esa época de oro de la publicidad, de a poco empezaba a encontrar un declive. En los 90 la publicidad en Argentina sí que tuvo un pico muy alto porque había mucho dinero. Claro. Las producciones se hacían ahí y había mucho dinero. Cuando yo empiezo a trabajar, eso entra en crisis, porque yo empiezo a trabajar 2003, por ahí, después de 2001, donde se inicia otra forma de ver la comunicación y que la creatividad está más contextualizada en hacer lo que se pueda con el dinero que se pueda. Claro. Entonces la creatividad prima. Claro. La creatividad era lo que tenía que equilibrar ese desequilibrio entre poco presupuesto, pero hay que hacerse notar de alguna manera, ¿no? Creo que fue muy bueno. Yo terminé mi carrera en esa época, así que vi un poco el cambio, la transición de una época a la otra, de los 90 a los 2000, y creo que para mejor en cierto sentido. ¿Por qué? Porque creo que los 90 era una idealización basada en el exceso, y en los 2000 fue una idealización basada en el trabajo creativo y cómo sacar agua de las piedras.
Entonces iba a muchas charlas de gente muy interesante, gente que estaba haciendo, digamos, la publicidad que se veía en ese momento y que estaba ganando muchos premios también. Y creo que ahí lo que primó fue la creatividad y el ingenio. El concepto, sobre todo, y cómo hacer mucho con poco. ¿Y nunca tuviste una sensación o algo dentro de algún tipo de incongruencia con tus valores con respecto a lo que se transmite desde el ámbito publicitario? En un momento. De hecho, tengo una anécdota que cuando empecé a trabajar en la primera agencia en Buenos Aires, una agencia de Puerto Madero, era increíble todo, yo ya vivía en Buenos Aires en ese momento, mi salario no alcanzaba para comprar un menú de ese barrio. Claro. No me alcanzaba, en serio. Claro. Me decían, vamos a comer, yo no puedo. Claro. Tenía que llevar la comida, ¿no? Y llevaba conmigo el libro de Naomi Klein, el No Logo. O sea, a medida que empecé mi carrera como profesional, leía al mismo tiempo un libro que se trataba sobre cómo las marcas estaban destrozando las economías, ¿no? Claro. Y también un poco nuestro sistema de valores. Entonces sí, pero también creo que se puede añadir la ética en la comunicación y me parece que hay algo que entendí con el tiempo, y que cuando uno estudia y quiere ser un profesional de algo, tiene dos propósitos. Primero, intentar hacer una vida de eso. Y segundo, intentar dejar algo o hacer algo para que la profesión mejore. Uno tiene que intentar transformar lo que uno hace estando dentro de lo que uno hace, ¿no? Y creo que a lo largo de la carrera que hice y hasta el día de hoy, sigo tratando de tener ese equilibrio entre lo que aprendí en la profesión y también mis propios valores, ¿no? Claro, porque además vos ahora tenés un rol más docente, sí, que tiene otra responsabilidad, totalmente, que también es transmitir algo de lo que vos sos en parte, ¿no? Lo que cuando te parás frente a un grupo de gente, ¿cómo fue ese proceso de, bueno, ok, voy a empezar de docente o de ayudante? Supongo que empezaste a nivel universitario, ¿no? Fue muy raro como empecé, porque como estudiante fui muy consciente de las falencias que tenía el sistema, sobre todo en el ámbito de lo creativo, ¿no? No en el ámbito de las demás formas de conocimiento. Cuando estudias una licenciatura en comunicación, es muy integral la carrera. O sea, estudias filosofía, antropología, son cosas súper bonitas que deberían tener un enfoque en el que uno pudiera comprender más cómo todo se interrelaciona, ¿no? Eso no está. O sea, sucede lo mismo que sucede en el colegio. Entra una profesora de matemática y es como abrir y cerrar persianas mentales, ¿no? Tal cual. Está todo muy independientes. Exacto, no aprendemos a relacionar. Pero sí que empezaba a notar muchas falencias en el ámbito de lo creativo, y sobre todo lo que veía era que las universidades o las escuelas de publicidad o las escuelas para creativos más específicas estaban muy preocupadas por tener en su lista de profesores o profesoras gente importante de las agencias, ¿no? Directores creativos, por lo general, hombres, ¿no? Por lo general era ese. Y era gente que por ahí era muy buena en su trabajo, pero no eran buenos comunicadores. Entonces, tampoco creo que fueran muy conscientes de cómo lo hacían en el día a día. Entonces, si ellos no comprenden ellos mismos lo que hacen, ¿cómo lo van a explicar en una clase, ¿no? Entonces, la frustración. Pero vos decís que había, detrás de esas personas exitosas, había como un vacío de contenido. Total, no tenían un plan. Creían que con ser quienes eran era suficiente. Entonces, por ahí tenías una clase que venía un profesor a contarte sus proyectos, a mostrarte tu reel, tu portfolio, ¿no? Y eso a mí que me sirve si no me cuenta cómo tuvo las ideas. Entonces, te mostró el portfolio y pues te decía, bueno, siéntense a pensar. ¿Cómo? ¿Qué es pensar? ¿No? Claro. Eran muchas preguntas y también se basaba mucho en... Yo creo que las escuelas y las universidades lo hacen con un propósito claro, y es, si yo soy como estudiante, tengo un profesor que es director creativo, porque tengo suerte de que me vea y me lleve a una agencia. Es como estar muy a un pasito del trabajo que querés tener, ¿no? Claro. Esa es un poco la idea o la propuesta que te dan. Pero como en el fútbol es algo que llega uno del montón. Llega uno del montón y sobre todo, como te decía antes, todos los que vinieron eran hombres. Claro. O sea, mis compañeras de clase, mujeres, ya veían muy jóvenes cuál era el techo de su trabajo. Claro. Entonces, muchas desistían o se iban a otras ramas de la comunicación que sí parecen tener un ámbito más
entre comillas, para la mujer, ¿no? Claro. Como la ejecutiva de cuentas o la de medios. Organizada y empática, sí, ¿no? El estereotipo. Pésimo, todo pésimo. Sí. Entonces, claro, no llegaban y claro. Ahora, por suerte, eso cambió radicalmente. Estuve hace poco como jurado en Pompeu Fabra y en 80% eran mujeres. ¡Qué bien! O sea que es inevitable el cambio. Qué eso es bien. guay. Sí. Porque no les va a hacer falta hacerse un lugar. Lo van a construir, sus lugares. Entonces, eso para mí es genial, ¿no? Entonces, esa dinámica ya empieza a equilibrarse y yo creo que va a ser positiva, ¿no? Para todo. Más allá de que los proyectos que presentaron eran buenísimos. El tema es que cuando terminé todo mi ciclo formativo yo no tenía un book. Claro. No salí con un book de ahí porque lo que pensaba era que lo que había hecho no me representaba, era muy forzado. En aquel momento tener un book significaba tener algunos guiones de televisión y de radio y tener algunas gráficas y lo que se privilegiaba como que era ser un buen creativo en aquella época era la imagen y una línea de texto. Vos tenías que contarlo todo con eso, ¿no? Yo no tenía nada. Además que en ese momento hacer una gráfica implicaba buscar libros de imágenes, escanearlos y después es decir... ¿Pero el book terminaba siendo analógico o digital? Completamente analógico. Lo ibas a imprimir. Era un impreso y vos tenías que comprar una carpetita con folios y ponías cada hoja en cada folia. Y al final tu currículum, ¿no? Era eso, y vos ibas con tu carpetita abajo del brazo por esa agencia. Entonces, ¿el proceso cuál era creativo del chico que estaba estudiando? Abrir el libro de imágenes y empezar a buscar hasta que una imagen le haga pensar alguna idea. Un proceso pésimo. Nunca partiendo del vacío. Nunca partiendo del concepto, tampoco ni qué querés comunicar, sino a ver que se te despierte la imaginación a partir de una evocación que hagas con alguna imagen, ¿no? Una pérdida de tiempo. Aparte había pocos libros en las escuelas, así que tenías que hacer como una fila. Las Image Bank, que hoy son digitales, eran analógicos, eran libros así gordos, horribles, también opacos ya por el tiempo, y a eso tenías que hacerle un proceso de digitalización, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar en la primera agencia, me di cuenta que me dieron el primer encargo y no tenía ni idea qué hacer. Pero bueno, ¿qué estuve haciendo estos últimos 8 años de mi vida? Podría haber sido neurocirujano. ¿No? Sí, por el tiempo que estudié. ¿Verdad? Sí. ¿Qué herramientas me dieron? No, ninguna. No había herramientas para cómo pensar, ¿no? Entonces, un poco por desesperación, empecé a crearme yo métodos de trabajo. Tuve la suerte de que en mi círculo, digamos, de amigos, el único que estudió comunicación fui yo, el resto estudió Bellas Artes. Entonces, se hablaba mucho de arte en mis reuniones con amigos. Íbamos mucho a museos, a galerías, iba a sus ateliers, se veía cómo trabajaban, yo les contaba lo que hacía. Tratábamos siempre de encontrar puntos de conexión, ¿no? Entonces el arte estaba muy impregnado en cómo yo pensaba las cosas. Entonces me puse a investigar un poco en eso, en procesos, en ese momento más desde el punto de vista del proceso del artista. Había más una formalización, sobre todo en las vanguardias, en pop art, la reproducción, el meme, la resignificación, en el surrealismo, en el dadaísmo. Empecé a investigar sobre eso, también un poco apoyado por ellos, y empecé a escribir en una libretita ciertos procesos. Y los empecé a usar. Y también empecé a utilizar referencias propias. En vez de referencias, como se solía hacer en ese momento, de la cultura popular, de lo que pasaba en la tele. Para un publicitario la cultura popular es lo que pasa en la tele, ¿no? Lo que se ve, lo que se escucha, lo que está, digamos, un poco en la boca de todos y lo convierte eso en una forma de comunicación. Claro. Yo traté de salir de ahí. Primero porque no me interesaba la televisión, jamás en mi vida vi televisión. En serio lo digo, no tengo ni idea quiénes son las personas que la gente me nombra, y aquí mucho menos. Entonces empecé a buscar referencias de lo que era mi mundo personal. Era el cine y la literatura. ¿No sentías que eso un poco iba en contra de lo popular? Porque si bien es algo que incluso las personas que capaz no leyeron la cantidad de libros que leíste vos, porque busqué tu Goodreads y tenés tipo tiene 1000 libros señalados, digo, capaz hay gente que
en algo le resuena dentro, pero dentro de un mundo publicitario de el ya y digo, no, cita a Panigasi, no sé, digo, cita a alguien que ves en la tele porque la gente se va a identificar. Y a veces hay procesos más profundos que aunque no lo hayas leído, en algo te resuena dentro y capaz vos lo podías trasladar a un lenguaje popular, pero no sé si esa era tu idea de trabajo inicial. Un poco sí. Además hay que decir algo. La cultura popular siempre es una derivación de la cultura. La cultura general. Exacto, porque al final todas las historias de amor vienen de Shakespeare, todas las historias de fracaso o triunfo vienen de Dickens. O sea, la literatura es la que marca un poco nuestro modo de percibir la realidad. Y lo que hace la cultura popular es bajarlo al llano, simplificándolo quizás un poco, pero de una forma más coloquial. La comunicación tiene eso también, hoy más que nunca, creo, una forma muy coloquial. La gente en televisión o en radio o en donde sea que se comunica, habla como se habla en la calle o en el bar. Se perdió un poco el gusto por el uso del lenguaje. Eso no está ni mal ni bien, es simplemente algo que ocurre. Entonces, cualquier idea bajada del mundo de lo cultural que yo pudiera tener, llevada al mundo de lo coloquial, era una idea que tranquilamente podía pasar como cultura popular. Claro. Siempre ocurría eso. Nunca me pasó que una idea no funcionara en ese sentido, porque al final de cuentas soy parte del mundo en el que vivo. O sea, observo la realidad y sé lo que la gente consume. Eso siempre lo tuve muy claro. Entonces yo creo que ese traspaso funcionó, y además funcionó porque me permitió darle un enfoque a las cosas que pensaba distinto a lo que se solía plantear en comunicación. También tengo que reconocer que lo hice porque no sabía de qué otro modo hacerlo. En ese momento fue algo intuitivo, pero también el producto de desesperación. Realmente no sabía qué hacer. Pero sí me di cuenta que el tener una metodología hacía que mi imaginación funcionara mejor y que yo pudiera pensar en cantidad. Cuando venía mi director creativo a preguntarme qué había pensado, lo abrumaba con ideas. Lo abrumaba con ideas para que él en algún momento tuviera que irse. Porque yo lo que evitaba era el feedback. Tenía mucho miedo de tener el feedback. Entonces le escribía 30 ideas. Cuando iba por la 15 me decía, buenísimo, no, que ir, tengo otra reunión. Esa gente, viste, va siempre, está siempre caminando, nunca se detiene. Pero ¿cuál era el miedo de ese feedback? ¿Por qué pensás? ¿Por un tema de autoestima o de compartirlo con alguien que...? Por todo. Primero por no saber lo que estaba haciendo. Segundo, porque las referencias que utilizaba eran muy propias, muy de adentro. Y tercero, porque contar una idea es confesarse. Cuando uno cuenta una idea es una representación de tu mirada del mundo. Entonces, el feedback es un feedback sobre tu mirada del mundo. Y eso cuesta mucho interiorizarlo, aprender a sobrellevarlo, ¿no? De hecho, yo creo que un creativo o una creativa durante toda su vida profesional siempre va a tener miedo de lo que piensen de sus ideas. Podrá ir más segura, menos segura, uno tiene también eso, pero si no te da un poquito de miedo es porque te dejó de importar lo que haces, ¿no? Ese vértigo tiene que estar, ¿no? Dentro de un parámetro lógico, ¿no? Que no te impida hacer algo, pero que te dé un cierto respeto. Sí, claro. Sí, también como elegir con quién compartirlo, ¿no? Sí, eso es importante también. No siempre uno elige, porque uno en un ámbito de trabajo sabe qué le va a tocar un montón, ¿no? Entonces, bueno, tengo que confesar de que tuve muy buenas directores. Gente que aprendió a encontrar un valor en lo que estaba haciendo, porque se dio cuenta que lo que yo estaba haciendo quizás era distinto, no era mejor, ¿vale? Quiero recalcar eso, no era mejor que lo que hacían otros redactores, pero tenía una facilidad en la escritura porque escribía de que tenía 12 años, todos los días de mi vida, y leía de que tengo 10 todos los días de mi vida. Claro. Entonces, eso me da unas herramientas que no vienen dadas en un proceso académico. Claro. Eso no te lo enseñan en un proceso académico. Entonces, cuando empecé a diseñar estos procesos, porque todo esto viene a cómo empezar clases, se los comenté a mi jefe
Y mi jefe lo primero que me dijo fue, esto tendrías que enseñarlo. ¿Por qué no lo enseñas? ¿Por qué no contactas con la escuela de publicitarios? Si querés te hago el contacto ahí y a ver qué pasa. Y pasó. Me contactaron, tuve una reunión, yo había estudiado ahí, mi última etapa como estudiante fue en la Escuela Superior de Publicidad, en la Asociación de Agencias de Publicidad de Buenos Aires, y tuve una reunión con la directora muy buena, y ella me pidió que yo sea sincero con respecto a cómo había sido mi experiencia ahí. ¿No? ¡Qué momento difícil! No, yo fui sincero porque todavía estaba, hace poco había empezado a trabajar, un año, como mucho. Y fui sincero, le dije que no se puede enseñar creatividad en un entorno donde tenés profesores que se ríen de las ideas de sus alumnos. Es algo que pasaba. ¿Pasaba eso? Sí, pasaba. Pasaba porque, como te dije, por suerte cambió mucho el ámbito publicitario. Era un club de hombres. Claro. Y en el club de hombres el bullying empieza a los 8 y termina cuando la gente se muere, básicamente, ¿no? Todo el bullying que puedas hacer a lo largo de tu vida va a estar bien. Entonces, como eran más hombres que mujeres también, había un pequeño club de hombres, ¿no? De gente que le hacía de séquito a estos profesores. Y pasaba mucho esto. Por ahí, no con mala intención, ¿no? Sino pensando de que la publicidad tiene esa crueldad y mejor empezar ahora. Así ya estás preparado para que empieces a trabajar, ¿no? Y a mí nunca me pasó en una agencia que una persona se ría de mi idea. Ni lo vi en otros, ni me pasó a mí. Así que no sé dónde trabajaría esta gente, pero a mí me gusta siempre decirlo, porque si un estudiante de publicidad o de diseño cree que es así, no es así. Por lo general hay mucho respeto, hay cosas malas en otros sentidos, porque es un trabajo donde hay mucha presión. Claro. Siempre está en contrarreloj. O al menos es la sensación que dan, ¿no? Siempre es contrarreloj, porque la agencia siempre va a recibir más trabajo del que puede hacer. Porque una agencia de publicidad, en la agencia de publicidad prima la incertidumbre. Vos no sabés nunca cuándo vas a perder un cliente, cuándo vas a ganar. Cuando ganás 3 clientes, la agencia crece de 30 a 100 personas. Claro. Cuando pierde 2, vuelve a tener 30. Y eso puede pasar en un semestre. ¿Vale? Yo he ido a una agencia un lunes y que haya 3 mesas que estén vacías. ¿Y qué pasó? No, perdimos la cuenta de tal cliente. Entonces, tuvo que ir toda esta gente. Te avisaban el último viernes del mes de que el lunes ya no ibas, cuando llegabas, en tu mesa ya no había ordenador, no había nada, para que no te lleves la información de todo. Es así. Es así. Qué fuerte, es como una deshumanización. Ahora, ¿no? Y vos la primera semana decís, uy, qué pena, esta gente que se fue, y la siguiente semana estás jugando el ping-pong. Es que es así. Es tremendo, pero es una deshumanización que no... Y es un poco no así. sé si hay en otros rubros, así a ese nivel. Tiene otras recompensas. Claro. ¿Sí? Tiene otras recompensas. El hecho es que mi charla con esta mujer fue buenísima y al poco tiempo empecé a trabajar. Hice un programa, porque también mi propuesta fue que no quería dar creatividad publicitaria, quería hacer un programa que sea solo de creatividad y para primer año. Una manera de hacer como un laboratorio creativo para la gente que empieza en un proceso de formación superior, ¿no? Y yo tendría 24 años. ¿Sí? Estuvo increíble, porque fue mi primera experiencia como profesor y me empezó a dar un rodaje y también empecé a ver que esto tenía una funcionalidad y que la gente lo apreciaba mucho, que era una transformación para todos, para mí, para los alumnos. Y también me abrió la puerta a seguir investigando, a darme cuenta de que no tiene fin. El trabajo de investigación es entrar en un laberinto sin centro. Vos entrás al laberinto y siempre se abre un espacio nuevo, y cuando entras en un espacio nuevo se abren 3 nuevos. Está guay tener una vocación que te prometa que nunca vas a llegar a un final. Porque siempre vas alimentando la curiosidad para ver qué hay más allá, ¿no? Entonces empecé a investigar, empecé a escribir, y empecé a crear cada vez más contenido y hacerlo cada vez más complejo ese contenido, que esos procesos estén cada vez más lejanos de lo intuitivo y cada vez más cercanos a un eje teórico concreto, ¿no? Decir, vale, esto se explica de esta manera y se hace
de este modo, y todos nuestros procesos mentales tienen un lenguaje propio y hay una manera de poder transformar habilidades en herramientas, ¿no? Cosas que puedan ser repetidas cuando uno las necesita, como en cualquier otro oficio, ¿no? Y a partir de ahí empecé a despegar. Bueno, un poco cómo vos empezás con estas primeras experiencias a contar tu metodología sin ningún tipo de conocimiento de didáctica, o sea, era algo súper intuitivo, era contar la manera en la que vos actuabas frente a un encargo y a un vacío o a una hoja en blanco o a la manera en la que te enfrentabas a ese proceso creativo que sentías que no tenías las herramientas suficientes. Era como, ¿te encontraste con algún tipo de choque entre esa receptividad de los alumnos, de los primeros, digo, esas primeras experiencias, o sentís que al revés te dieron ese feedback que te armó como, digamos que validó, porque hasta ahora vos lo habías probado solamente con vos mismo. Conmigo, encerrado en una habitación en una agencia de publicidad. Sí. Claro. Pero sí que tenía ya 1 año y pico de que las cosas fueran muy bien en la agencia. O sea, mi crecimiento en la agencia fue muy rápido porque pasé de escribir. Yo escribía los periódicos estos finitos que publica Carrefour con ofertas. Tenían una editorial al final, que se suponía que era el del presidente de la empresa, lo escribía yo, ¿no? Y me lo curraba muchísimo. Lo escribía como si estuviese escribiendo, como si fuese Alan Poe. En serio, ¿eh? Y les encantaba a la gente, y le encantaba a ellos también. Y en un momento me querían dar encargos más importantes, pero el Carrefour insistía de que los textos esos los siguiera escribiendo. Yo estaba feliz. Le llevaba a mi madre el periódico para que lo vea. Lo escribí yo. Estaba firmado por otra persona. No sé si me creería, pero bueno, era yo. Y después empezaron a dar cosas más importantes, más relevantes. Entonces, de alguna manera, me di cuenta de que las cosas iban bien y yo me sentí un poco más seguro. Cuando empecé a dar clases, toda esa seguridad desapareció. Yo tenía miedo de darle la espalda a mis alumnos para escribir en la pizarra. No sé por qué. ¿Por qué? Dice que me iba a tirar algo, me iban a apuñalar. No tengo ni idea de qué creía que iba a ocurrir, pero me daba mucho miedo darle la espalda. Y me daba mucho miedo defraudarlos. Entonces, cuando yo tengo mucho miedo, me preparo mucho. Trato de compensar mi inseguridad preparándome y teniendo un guión muy específico de lo que voy a hacer y tener más material del que necesito. Prefiero dejar la mitad afuera a no saber qué va a pasar. Y realmente al principio, como no tenía mucho de qué hablar, porque no tenía una teoría de todo lo que estaba haciendo, tenía ejercicios, pero no una teoría. Y vos tenés 2 horas y media de clases, vale, le das ejercicio y después ¿qué haces? Claro. No puedes estirar. No quería eso. Entonces, lo que hice fue iniciar un proceso de escucha. Lo que pensé fue esto. Si no tengo mucho que decir, voy a empezar a escuchar. Entonces empecé a tomar entrevistas a todos mis alumnos. Tenía 40 alumnos. Les tomaba entrevistas. Tenía una oficina en la escuela. Entonces, durante la clase y fuera de la clase, los citaba. Y venían. Yo hacía como unas fichas muy largas de cada uno. Tenía un librito para cada uno, ¿no? Y empecé a hacer algo que me dio muchos resultados. Y era que lo que intentaba ver era cuál era la singularidad de cada alumno. O sea, las entrevistas eran a un nivel personal. Totalmente personal. ¿Qué cosas les gustaban hacer? ¿Qué leían? Les pedía, bueno, si te gusta leer, tráeme los libros, te gustan los cómics, te gusta jugar, lo que sea. Y trataba de que sean sinceros. Acá vos podés decir lo que quieras. Lo primero que tiene que haber en un espacio creativo es, la gente no puede tener miedo a expresar lo que está pensando. Da igual que sea, ¿no? Nadie puede juzgar a nadie. Eso es importante. Un chico que empieza a la universidad es muy difícil decirle eso. Sí. Pero si vos empezás también hablando de vos y contándoles cosas, empiezan a abrir un poco más. Y en ese tipo de entrevistas se abrían mucho. Y después con lo que ocurrió, la gente ya venía, ya me tiraba la información por la cabeza. Porque lo que hacía yo era, por ejemplo, tenía una chica que era muy tímida, se sentaba siempre muy al fondo y nunca participaba. Cuando le tocó a ella venir a hablar conmigo, bueno, empezó a preguntar, ¿no? Yo apuntaba. Y le digo, pero tendrás alguna pasión, ¿no? Algo que te ocupás el tiempo, alguna pasión que por ahí no querés contar. Y me dice, sí, soy fanática del ajedrez. Era de 18 años, ¿eh? Primer año de universidad. Vale, buenísimo. ¿Sabes que yo no sé jugar al ajedrez?
Entonces lo que pensé fue esto. ¿Por qué no tomo 20 minutos de cada clase para que cada alumno dé una pequeña clase de algo que le apasiona y le enseñe al resto algo de su mundo personal? Vamos a ponerlo en valor. Es algo que no me había pasado a mí. Yo escribía, dibujaba, hacía un montón de cosas. Y en 8 años de carrera que hice en la universidad, nadie nunca valoró nada de eso. Yo lo hacía en mis ideas, me iba pésimo. No entendía por qué. Entonces, en esa clase, esa chica lo que hizo fue, pintamos el suelo de la sala, hicimos un ajedrez humano, y ella nos enseñó a jugar al ajedrez. Muy básico, una introducción, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando pasó eso, y fue genial, al día siguiente venía otro a preguntarme cuándo le tocaba a él. Porque era fanático de los cómics y quería venir a enseñarnos cómics, porque además dibujaba. Entonces hizo un dibujo un día, le pedí que haga un dibujo de la clase. Le digo, escuchá la clase y hacé un dibujo de lo que te haya quedado, convertirlo en imagen. Es un pequeño cómic sobre eso. Fue genial. Entonces, de repente, el segundo mes, cuando ya había pasado todo esto, yo tenía una clase de 40 personas que se salían de sí mismos para poder participar y expresar lo que tenían en su cabeza, porque sabían que cuando contaban algo que era muy profundo, pero lo contaban bien, eso tenía un eco y tenía una resonancia en el resto. ¿Y qué otra cosa es comunicar que eso? Claro. Añadirle emoción, vínculo a algo que de otra forma no llegaría. Siento que a veces falta eso a nivel universitario. Tal vez parte del proceso creativo no te dé algo directamente que lo puedas, y a veces en el apuro de dar materias y aprobar, esa sensación de aprobar, me imagino, o sea, ¿cómo aprobaba la materia de tus alumnos? Yendo, no sé. Yo no ponía notas. Claro. Me pedían que Claro. pusiera notas y al final las ponía, pero las ponía con un comentario, ¿no? Y trataba de dar un feedback alumno por alumno. Cuando llegaba al final del semestre, nos conocimos muy bien todos. Claro. Yo no tenía que explicar nada. Y cuando vos haces un trabajo en el que nadie queda atrás, todos se involucran y vale la pena. Y no tuve problemas. No hacía falta regañar a nadie, no hacía falta, la gente venía siempre. Si alguien llegaba a 15 minutos, le hacía inventar una excusa. Entonces tenían que usar todo el tiempo la creatividad. Bueno. No les gustaba algo de la escuela en la que estaban, en vez de ponerse a rezongar conmigo de por qué no les gustaba, les decían, bueno, ¿por qué no se organizan? Crean una campaña y hacemos unos carteles y los ponemos afuera en los pasillos. Cuando empecé mi clase, lo que hice era, tenía unos ventanales muy grandes que daban al pasillo de la escuela, fue tapar todas las ventanas con periódico. Le dije, lo que pasa acá adentro queda acá adentro. Todos acá somos un grupo y hacemos lo que queremos. Y a veces lo que vamos a hacer es hacer unos agujeritos en los periódicos para que los de afuera puedan espiar y se pregunten qué está pasando acá. Y vamos a empezar a crear comunicación acá adentro como teaser, que les enseñaba cosas a partir de experiencias, ¿no? Claro. Había una utilidad, pero el propósito inicial no tenía que ver con la utilidad. Tenía que ver con permitirse jugar y abrir la mente. Y luego sí mostrarles cómo eso tenía un aterrizaje y una contextualización del porqué, ¿no? Todo tenía que tener un porqué, ¿eh? Yo jamás enseñé algo de manera abstracta. Porque si yo no lo entiendo de esa manera, si todo lo que hago no tiene un concepto, una justificación, aunque sea conceptual, una justificación conceptual, yo no lo podría enseñar ni explicar. Claro. Si no lo comprendo yo, no lo puedo contar a otros, ¿no? Claro. Entonces, pero en función fue de muy eso, bien en ese sentido. O sea, vos dabas clases a un grupo que iba en una búsqueda creativa de alguna manera, pero a la vez estaba estudiando una carrera formal en la que era comunicación, totalmente, en este caso. Entonces, era súper disruptivo, me imagino, totalmente, para el ámbito académico, la convivencia con el que daba semiótica, totalmente. ¿Cómo sería? Yo creo que la escuela de publicitarios nunca terminó de entender lo que pasaba ahí adentro. Eso estuvo genial, porque me dieron total libertad, pero después sí, cuando yo me fui tuve que formar, o sea, el último año yo ya sabía que me iba, pedí que me trajeran a una persona para que estuviera conmigo todo un semestre y pasarle un poco la posta, ¿no? Yo no sé si al día de hoy siguen haciendo así, claro, no tengo ni idea, pero siguen haciendo así,
pero al menos por un tiempo sí que lo siguieron haciendo. Tuve 3 años en total. Después sí que di ahí clases de redacción publicitaria también. Pero sobre todo era esa clase de creatividad. ¿Y cuando te fuiste de ahí fue porque querías empezar a armar tu propio proyecto o ya tenías pensado venirte para Barcelona? Me fui cuando me vine para acá. Sí, dejé ahí, si no hubiese seguido, me encantaba. Pero sí que empezaba a tener una idea de crear algo más pequeño, por fuera del ámbito académico. Cuando vine a Barcelona, quería tener una experiencia aquí en una agencia para ver qué pasaba con eso, y también para empezar a entrar un poco en el mundo de la comunicación y conocer gente, pero tenía muy claro de que, mira, un día un alumno me dijo esto, la mejor idea que tiene un publicitario es la idea que lo saca del mundo de la publicidad. A mí me pareció fantástica. Y el publicitario tiene tantas herramientas, aprende tantas cosas en su carrera. Digo, una carrera publicitaria por menos de 15 años de trabajo. Claro. Realmente salís de ahí con la cabeza muy bien amueblada. Pasás por todas las circunstancias que se te ocurran. Pero si vos tenés un proyecto personal y sos publicitario, hay un momento en el que lo tenés claro y sabés que tenés que seguir por otro camino. Aunque no te alejes del todo de la publicidad. Entonces, yo quería abrirme una pequeña puerta por las dudas de que me agotara lo otro. Pero bueno, en todo caso, después sí llegó el momento de venir, conocí a alguien que también quería venir, y formé pareja con esa persona, me casé con esa persona, estuvimos 12 años, 13 años juntos. ¿Viviendo acá? Sí, viviendo acá. Y fue maravilloso. ¿Sentís que notaste algunas diferencias? No sé si en cuanto a lo cultural, pero sí en lo, porque eso obviamente, pero en cuanto a la manera de trabajar respecto a Argentina, al menos en el ámbito en el que vos te movías, que era el publicitario, cuando entraste a la primera agencia acá en Barcelona, ¿había una diferencia de metodología o de horizontalidad o, no sé, alguna otra cosa que hayas notado? En Argentina trabajé en 4 agencias en total, entre muy grandes, multinacionales, y pequeñas, más boutique, ¿no? Yo pasé por todas las situaciones en ese sentido. Yo creo que acá, en términos generales, es igual. Creo que en términos generales, una agencia de publicidad en cualquier parte del mundo es igual. Es caos. Claro. Es exactamente igual en todos lados. Pero la agencia en la que yo trabajé en Barcelona es un unicornio, creo. Yo trabajé aquí en una agencia que se llama Reis y Soto. Es una agencia de comunicación digital, sobre todo, ¿no? Y hacen sus propios proyectos también. Muy bonitos. Y ahí aprendí, tenía las dos circunstancias. Las de la presión y la velocidad, pero ahí tuve como nunca en otra agencia la presión de la calidad y la excelencia, como no he tenido en ninguna otra agencia. Y ahí compartí espacio con gente muy buena. Era una selección. Entonces todos los años te ibas a los festivales y la agencia ganaba y ganaba y ganaba y ganaba y ganaba. Tú estabas ahí y te sentías un privilegiado de compartir ese espacio. Entonces, para ser la última agencia en la que trabajé, tuve mucha suerte, porque además que la agencia hiciera sus propios proyectos y que vos gestionaras, ellos te daban la libertad total, gestionabas vos los proyectos. ¿Qué significa que sean sus propios proyectos? O sea, no había un cliente... La agencia creaba sus propios productos. Ah, ok. Lo hacía como una forma de visualización al mundo, porque tenía clientes de todo el mundo. Claro. Obviamente que los comercializaba también, claro. Pero el propósito era posicionarse. ¿Hasta dónde podemos llegar? Por ahí, si no teníamos un cliente que nos permitiera llegar al potencial que la agencia podía llegar por los creativos que tenía, bueno, lo hacemos nosotros internamente. Claro. Entonces lo hacían de esa manera y hacían cosas increíbles. Y eso a mí me dio muchas herramientas para decir, vale, voy a probar yo también. He gestionado este tipo de cosas. Entonces, creo que me dieron como ese permiso. Me permitieron darme cuenta de que podía lanzarme solo y que lo podía hacer realmente. Entonces la agencia... Qué difícil irte de ahí. Bueno, fueron muchas circunstancias, también me ocurrieron otras cosas. Yo me fui porque me di cuenta de que ya no me lo creía tanto.
La verdad es esa. Para tener ese nivel de responsabilidad, trabajar esas cantidades de horas, tener ese compromiso, lo tenés que creer. Cuando ya no te lo crees, cuando te das cuenta que tus prioridades van por otro lado, o querés poner tu energía en otras cosas, mejor abrir camino. Y eso es lo que hice. Yo antes había tenido otro taller aquí en Barcelona. Lo primero que hice en Barcelona fue dar clases en IED y abrir mi propio taller. Cuando no tenía todavía nada. Mi situación aquí era bastante irregular. Entonces, pero aparte, ¿cómo abriste tu propio taller? Recién llegado, sin conocer a nadie. Me animé. Hicimos una web, el primer proyecto se llamó El Clandestino. Y era mi pasaporte y mi foto tachada. Porque yo tenía miedo que me vengan a buscar. Ya hace unos meses y estaba ilegal acá. Sí, al principio. Wow. Estaba en proceso de solucionarlo, pero en ese momento no podía hacer otra cosa. Se llamó El Clandestino. Y fue una página que no tenía nada de información. Solamente tenía un horario y un día. Y la gente fue. Jamás entenderé cómo funcionó eso, pero le alquilé un espacio a una mujer que pintaba por Gran Vía y era un espacio muy bonito, con mucha luz. Y ahí hicimos un primer taller de 6 semanas. Claro, terminamos la sexta semana y la gente me dijo, bueno, yo quiero volver. ¿Qué tipo de personas eran las que iban? Bueno, eso fue lo guay, y es lo que tiene genial Barcelona, ¿no? Era, no sé, la ONU. Había gente de aquí, había gente de otros lugares de España, había gente de otros lugares del mundo, había gente de Francia, hombres, mujeres, gente con mucha sensibilidad, muy interesante, fue muy intenso eso. Y claro, me traje todo lo que había hecho en la escuela de publicitarios, traté de reordenarlo de tal forma de que fuese un poquito más amplio. Claro. Pero me llevaba un proyector, ponía cosas para ver ahí, ponía música y trabajábamos. Teníamos una mesa muy grande y creábamos cosas. De forma colectiva, de forma individual. Fue muy experimental, muy experimental. Pero fue increíble. Y eso lo hice durante un año, más o menos. Compaginaba clases en la universidad, clases en el clandestino y la agencia. Cuando ya se empezó a desbordar todo, le dije, bueno, ¿por qué no le doy con esto ya? Y me costó mucho al principio tomar la decisión de dejar, porque claro, ¿a quién se lo cuento? Claro. Piensa que era en 2009. Aquí había una crisis total. Estaban echando gente en todos lados, era muy difícil conseguir trabajo en comunicación. Cuando entra en crisis un país, en lo primero que se ve es en las agencias. Claro. Porque las marcas dejan de poner dinero. Invertir, las agencias empiezan a echar gente, ¿no? Claro. Yo en la agencia pasé de formar un equipo a que se tenga que ir todo ese equipo. Después fui yo. Claro. Entonces aposté, la verdad, aposté. Estábamos en un piso con Guadalupe, que era mi mujer en ese momento, mi socia también, después, y dijimos, mudémonos, vamos a alquilar un piso más grande, con un salón más grande, con un espacio donde podamos hacer una biblioteca, y vamos a montar algo ahí, que sea casa taller. Así que no solamente estábamos ahí en cero, sino que además apostamos por eso. Ella trabajaba en un estudio de comunicación, entonces un poco el proyecto fue, empiezo yo, vos todavía te quedas en el estudio para bancar un poco, y cuando esté más estable, dejas todo el estudio y te vienes a trabajar conmigo. Y fue exactamente así. ¿Esto fue 2011? 2011, sí. Y empezamos con un primer grupo en el que tuve 3 apuntados, 6 invitados. Después tuve 4. Que sirven un montón también, para llenar el espacio. Yo lo que le dije fue, vengan a vivir esto, como lo tengo planteado, y después cuéntenselo a la gente. Claro. Y influencers analógicos. Sí, totalmente. Y al resto le decía, cuéntenselo a todos, pero no le cuenten a nadie qué pasa acá. Cuéntenselo a medida que quieran. A medida que sea genuino, no, no era una regla en ese sentido, no. Cuéntenlo si les gustó y si les parece que está bien. Después tenía 5 y 3, después menos, y después llegué a tener 30, 40 alumnos. Hacer varios grupos. Sí, fue ¿Hiciste la cuenta de cuántos pasaron? Nunca hice la cuenta, pero sí que hice un cálculo medianamente aproximado. Yo creo que ya rozamos las 3.000 personas. ¿3.000? Sí.
Tremendo. Teniendo en cuenta también cosas que hicimos por ahí para más gente en otros foros. Claro. Pero más o menos 3.000 personas, de las cuales yo calculo que 2.000 vienen de boca a boca. Tremendo. Y hay gente que dijo a otra gente, tenés que vivir esto, tenés que hacer, gente que se lo regala a gente que repite. Después de algunos años me vuelven a escribir, dicen, quiero volver a hacer el taller. Digo, no, ya viniste. No, pero lo quiero volver a hacer. Uno se olvida también un poco, ¿no? Un poco se olvidan. Intento cambiarlo, no es el mismo taller de hace 10 años lo que hago ahora, cambió muchísimo. Claro. Y también voy añadiendo cosas. ¿A quién sentís que va apuntado tu taller? Si hubiera que definir... Eso es muy complicado. Viene gente de todo tipo. Para mí no tiene un target específico. Es verdad que cuando hablamos de creatividad, hay gente que es del mundo de la publicidad, la comunicación, el diseño, se sienten más atraídos, ¿no? Pero también vienen artistas, vienen gente de empresa, viene gente que trabaja en una cafetería, claro, pero que por ahí son diseñadores. Claro. Y que quieren empezar a trabajar de lo suyo. Vienen ilustradores, escritores, arquitectos. Cuanto más variado sea un grupo, mejor. Claro. ¿Sentís que la creatividad es algo... Sé que hay muchos estímulos de afuera y demás, pero es algo que las personas llevan dentro como algo innato. Porque viste que hay personas que dicen, yo soy cero creativo, no hay nada de creatividad en mí. Yo creo que disiento un poco. A mí me parece que todos tenemos algo, aunque sea para resolver problemas, sí. Implica algo creativo de nuestra parte. ¿Crees que una persona, no sé, un contador público que trabaja en un banco puede decir, bueno, a ver, voy a explorar, o sea, ir a tu taller y descubrir su lado creativo, o es como el que canta bien, el que canta mal, y ya está, y no te tocó? Bueno, es lo mismo que decir si todos podemos ser maratonistas. Es lo mismo. Yo no puedo ser maratonista. Yo no sé ni cómo se corre. No tengo ni idea. Saldría a la calle, me tropezaría en un coche. Pero sí, puedo correr un poco. Me puedo mover, puedo correr, porque nací con la habilidad de moverme de esa manera, ¿no? La habilidad motriz la tengo, tiene heredada. Aprendemos a caminar de forma innata, como aprendemos a hablar, también de forma innata. Algo que heredamos, ¿sí? Porque venimos hablando hace cientos de miles de años, ¿no? Y la creatividad es exactamente igual. Nacemos creativos. Nacemos creativos porque un proceso creativo es un proceso biológico. La naturaleza utiliza la creatividad para mantenerse en movimiento. La evolución está asignada a partir de que nacemos con la habilidad creativa. La habilidad creativa es la habilidad que nos permite sobrellevar la incertidumbre para restablecer nuestro orden de vida. Y la naturaleza se rige un poco a partir de un movimiento que se origina en la necesidad de la búsqueda del equilibrio. La naturaleza está en una puja constante entre el orden y el caos. El caos es una interferencia en la búsqueda del orden, pero es una herramienta, una variable esencial para que todo se mantenga en movimiento. Algo sin movimiento es algo sin vida. Esto es ciencia, esto es a partir de lo que la ciencia llama como vida, algo que está en movimiento de manera autónoma, que busca el equilibrio. Y nosotros, como un factor más dentro del orden de la naturaleza, nacemos con la habilidad potencial de ser creativos. Y subrayo la palabra potencial. Luego, nosotros nacemos con esa habilidad potencial, venimos por una herencia genética, con esa habilidad. Pero luego intervienen otros factores. Vos hablabas del empleado, ¿cómo dijiste? El contador público. Sí, me dio mucha pena como lo describiste, pobre hombre. Por ahí le encanta hacer otras cosas en su vida, ¿no? Los que tenemos profesiones creativas sentimos que las demás son aburridas. Hay muchos factores. Hay un factor ambiental, primero. Está demostrado que un niño que se cría en un ambiente con libros tiene más probabilidades de que su imaginación florezca más que una persona que no tiene libros, aunque no abra un solo libro de su casa. La sola presencia del libro ya es un factor determinante para el estímulo. ¿Por qué? De la creatividad. Porque supongo que genera preguntas, estimula la curiosidad y porque además
Si hay libros es porque sus padres leyeron. Hay una forma de herencia. La herencia genética es importante. Los hijos de Messi tienen un potencial que después podrán ejercer o no. ¿Sí? Por ahí es contador el hijo de Messi. Pero podría ser un gran atleta si se lo propusiera, porque vas a tener una predisposición a que esas habilidades tengan un potencial mejor, ¿no? El ambiente es importante. Y el entorno también. Nuestra cultura en sí valora realmente la creatividad. Nuestra cultura valora a un poeta. Valora más a un poeta que a un contador. Yo le pago todos los meses a un contador. Me encantaría poder pagarle a un poeta todos los meses, ¿no? Y ser mecenas de alguien que hace poesía en su vida. Pero tenemos muy claro, bueno, lo dice también, no sé si no lo dice Nuki Ordine en su libro, ¿no? La utilidad inútil. Sí. Tenemos muy claro cuánto cuesta un martillo y para qué sirve, pero deberíamos debatir un rato para qué sirve la poesía, ¿no? En ese desequilibrio también deberíamos preguntarnos por qué creamos también unos valores culturales que están desequilibrados en ese sentido. Y quizás ese contador no es más creativo porque en su orden de vida nada ha valorado que sus aspectos creativos puedan tener una utilidad en su vida o que pueda hacer algo que le pueda, no sé, fortalecer el espíritu, las ideas, su filosofía de vida, lo que sea. Pero ojo, lo que estoy viendo mucho es que la gente que viene al taller entre 30 y 40 años, todos están en crisis. Todos. Porque, en definitiva, lo que te comenté antes, esos factores ambientales o culturales o educativos, hace que nuestro progreso de vida sea desequilibrado. Así como la naturaleza busca el equilibrio, nosotros también. Y nuestras habilidades en cuanto a nuestros potenciales y cómo las exploramos, tienen que estar equilibradas. Tenemos que utilizar nuestras habilidades, que son las funcionales, las utilitaristas, pero también tenemos que explorar nuestras habilidades que no lo son. Si crecemos de ese modo desequilibrado, en algún punto en nuestra vida vamos a necesitar equilibrarnos. Entonces hay mucha gente que está desequilibrada y no sabe por qué. Entonces, te voy a contar una pequeña anécdota. Tenía un alumno que era, trabajaba en una empresa, creo que era project manager, una persona de estas que se dedican a eso, a organizar cosas. Muy estructurado. Entonces viene un día muy compungido al taller y me dice, me compré una pintura. Así, y la puse en mi salón. Una pintura me costó 500 euros, pero me encanta. Sentía mucha culpa por haber gastado esa pasta en la pintura. Bueno, ¿y cuál es el problema? Que la quité porque hice una reunión con mis amigos el fin de semana y no pararon de reírse de mí porque había comprado esa pintura. Yo la quité. Entonces yo le digo, vale, no pasa nada, tú tienes que estar tranquilo. La solución es simple. Lo que tienes que hacer es esto, son 2 pasos. Paso 1, volver a colgar la pintura. Paso 2, cambiar de amigo. Tu entorno no te ayuda. No te ayuda en nada. O ten esos amigos, pero intenta ampliar tu entorno a poder tener cercana gente con los mismos intereses, con las mismas afinidades, con las mismas, no sé, empatías con respecto a lo artístico, ¿no? Claro, no hay que compartir todo con todos tampoco. No. Puedes tener un grupo en el que compartas otras cosas. A veces también hace que nos retraigamos y que no le demos valor a cosas que deberíamos disfrutar sin ningún tipo de culpa, ¿no? Solo con placer. Es una pintura. ¿Cómo puede totalmente ser que eso provoque tanto problema, ¿no? No sé, al día de hoy se la tendrá ahí colgada. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Y otra cosa que pasa en el taller, hicimos una reunión cuando cumplimos 5 años, ¿no? Vinieron, no sé, un montón de gente, las organizamos por horarios para que puedan venir, hicimos una pequeña fiesta. Fue increíble la cantidad de gente que a raíz del taller había dejado su trabajo. Yo me preocupé mucho por esto. Digo, ¿qué está pasando? Entonces, ahí te das cuenta también la necesidad que tiene la gente de reconectar, ¿no? Que ha postergado lo útil por sobre todas las cosas que por ahí le hacían bien, le producían placer. Entonces al final no tenés ganancia por ningún lado. Porque si no te equilibras, tu trabajo empieza a dejarte de ser placentero, empiezas a hacerte preguntas, entras en un bucle
todo te es insatisfactorio, estás más estresado, y ya cae completamente, ¿no? Necesitas algo, pero no sabes qué, ¿no? Y a veces el taller, bueno, tiene ese propósito. Claro. Te escuchaba en una entrevista que contabas un poco sobre esa idealización del artista con respecto a cómo que tranquilamente puedes ser un contador y trabajar en un banco y que después tu vida artística pase por otro lugar. Claro. Y tenemos como una idea de que tal vez parte de la crisis sea esa, ¿no? Que idealizamos cómo deberíamos sentirnos a nivel laboral y es como que vivimos dos vidas y en paralelo nuestra vida creativa, que es después de las 5 de la tarde, y somos la misma persona y estamos conviviendo con dos personas a la vez, ¿no? Y creo que en parte esa crisis, y ese a veces incluso deriva en un bloqueo creativo, el hecho de sentir que si no renunciamos a lo que nos paga las cuentas, que puede ser que nada tenga que ver con tu proceso creativo, tenemos que ser tajantes. Y bueno, y ya, y poner un chiringuito a la playa. Y digo, a veces podemos amigarnos con esta idea de que esa dualidad, me acuerdo que vos lo pusiste a Kafka como ejemplo de que esa dualidad viva en nosotros. Claro, ¿no? Kafka que trabajaba creo que en un banco, era un funcionario de la burocracia más, una burocracia además que en la época también, con mucha burocracia. Yo creo que si no hubiese hecho eso, no hubiese escrito la obra que escribió. Me parece que el artista es producto de las circunstancias de su vida. Si no tenemos experiencia de vida, no. ¿Cómo vamos a...? Claro. También creo que ahí somos un poco víctimas del marketing en una época de las universidades privadas y el marketing del mercado de la literatura o de los libros, de busca tu destino, vive de tu vocación, donde se supone que uno tiene el derecho a tener la vida que quiera, ¿no? Y que es solamente proponérselo. O sea, el único obstáculo que tienes para lograr lo que quieres eres tú mismo. ¿Vale? Y es una simplificación que es muy peligrosa, porque entonces, si no lo logro, el único culpable de no lograr mis metas soy yo. Claro. Lo que me rodea, las circunstancias, el mundo en el que vivimos, las complejidades del día a día, las injusticias. Yo creo que uno tiene que tratar de situarse en la realidad y darse cuenta de que cualquier camino que te lleve a un camino singular, es decir, convertir lo que te gusta en un modo de vida, es muy complejo. Yo lo estoy luchando mucho todavía, a mí no me resulta fácil. Es todos los días, es todos los días. Y ¿vale la pena? Sí. Pero hay que hacer muchas cosas antes y hay que saber negociar. Es una negociación constante entre lo que querés, lo que no querés, lo que te gusta, lo que no te gusta. Y yo creo que todos los artistas que admiramos han hecho muchas cosas por encargo que no querían hacer. Han tenido que negociar. También han tenido que negociar el tipo de vida que quieran tener. Claro. Qué fuerte que nunca nos replanteamos eso, ¿no? Porque tal vez sea una cuestión de dejar todo eso aspiracional y decir realmente lo quiero o podría vivir con menos, podría hacer otro tipo de cosas. Sí. Creo que tal vez ni siquiera nos lo detenemos a pensar o a darnos esa opción, ¿no? A veces. Y pienso que idealizamos tanto el trabajo de artistas que ya están consagrados, que lo leía en un libro, en el de Julia Cameron, que es súper conocido sobre los bloqueos artísticos. Voy a hacer un ruido ahora porque quiero mover la silla. Sobre el bloqueo, que se llama El Camino del Artista, que es, vende por todos lados, pero tiene un sentido cuando lo vas leyendo. No sé tu opinión al respecto. No, sé que haces un trabajo muy investigativo sobre el bloqueo, ¿no? Y ahora quería como poder profundizar en eso. Creo que ese libro es como el ABC y decir, bueno, a ver, arranco a replantearme cada capítulo, es como un mundo que no te lo esperás, o sea, esperás ejercicios, hoy voy a escribir, y de repente hay un capítulo en el que te plantea tu relación con el dinero. Hay otro en que te replantea tu relación con el entorno, como hablábamos antes.
Entonces, ¿cómo podemos, por dónde podríamos empezar cuando sentimos que estamos frente a un bloqueo que puede traducirse en una crisis existencial o laboral, o puede ser literalmente un bloqueo de estar frente a la hoja en blanco y no saber qué hacer? Es muy difícil eso, porque las circunstancias son singulares, no se repiten, pero sí puede haber patrones. El bloqueo creativo con respecto a si uno está en un proyecto, por ejemplo, necesita tener ideas, o sea, yo estoy convencido que por lo general tiene dos circunstancias. La primera es la falta de plan. No tenés un plan. Es decir, no sabes por dónde empezar. El bloqueo se produce por lo general en el inicio. No tener un plan o tener uno solo que no te esté llevando al resultado que querés, pero es tener alternativas, tener varias formas de hacer una misma cosa. Esto extrañamente tampoco se enseña. Pero cuando te buscan resultados, por ejemplo en una agencia, uno tiene que presentar 5 ideas, 8 ideas. ¿Cómo hago para pensar 8 ideas? Entonces, no tener un plan, adquirir herramientas, tener procesos de trabajo importante. Estás bloqueada, pensá por qué ocurre. Si es por no tener un plan, bueno, por ahí hay algunos libros que te pueden enseñar algunas técnicas, te las puedo enseñar yo, hay metodologías. Por lo general el bloqueo se produce por circunstancias externas al trabajo, o que rodean el trabajo. Uno tiene preocupaciones, preocupado, porque, no sé, el tiempo que tenés es corto, el feedback que te dieron no lo entendés, te parece injusto, tenías un apego a la primera idea, te la bajaron, entonces no querés pensar una segunda, hay un factor personal, de ego, trabajás en un espacio en el cual hay mucho ruido, no hay aire limpio, no hay luz, se trabaja mucho de esa manera. Y uno dice, hostia, ¿por qué no tengo ideas? ¿Y cómo vas a tener ideas si trabajas en un cubículo que parece una tumba vertical? Nadie puede tener una idea ahí. O sea, no funciona de esa forma. A mí me pasa que empiezo a escuchar, o sea, trabajo en un lugar súper abierto y de repente empiezo a escuchar sonidos que están muy lejanos, como un tren pasando, como que... Y te distrae. Es como, claro, es como, viste la peli Ghost Rush, y de repente es una sinfonía de sonidos. Vale, por ahí hay otra persona, por el contrario, que le gusta estar en un ambiente con ruido. Claro. Yo escribo mucho en bares. ¿Sí? Y me encanta el murmullo, me encanta el ruido, me encanta que pase, me gusta el movimiento externo, me conecta de una forma con lo que estoy haciendo. Puedo escuchar música mientras escribo, tranquilamente, no tengo problemas. En castellano, en inglés, me da igual, no se me sobreponen las líneas. Hay gente que no. Hay gente que prefiere estar en un espacio natural, abierto, hay gente que prefiere estar en un espacio cerrado. Lo importante es comprender qué es lo que particularmente a cada uno le está haciendo ruido, ¿no? Claro. Por ahí también un buen consejo es dejar de hacerlo. Es otra cosa. No sé, estoy en el estudio trabajando y de repente, no es que me bloqueo, es que siento que estoy agotado. Claro. Quizás tenga que entregar algo ese mismo día. Entonces, ¿qué hago? Trato de comunicarme con la gente. Y les digo, miren, tenía que entregar esto hoy, lo voy a entregar mañana. No, esto no lo voy a poder hacer hoy. No pasa nada. ¿Cómo nos cuesta, Hostia, tardó mucho en darme eso. No pasa nada. Y por lo general la respuesta es positiva. Claro. Y lo que hago es, me quiero dormir un rato, me pongo a ver algo, me pongo a leer, me doy un paseo, tengo un perrito, luego paseo con el perro, veo cómo se pelea con otros perros, me divierto un poco, le mando una foto a alguien del perro mordiendo a otro perro, le doy de comer, juego con él, yo qué sé, no sé. Trato de despejar mi mente con actividad, me pongo a limpiar, también me pongo a ordenar mis libros de otra manera, lo que sea. Hago algo que me desconecte totalmente y al rato vuelvo, funciona. Hay un libro que recomendé hace poco, en una charla que di, que se llama Rutinas Cotidianas. El autor es Mason Currey, con Y. Anotadísimo. Mason Currey. El tipo lo que hizo fue, tenía un blog primero, ¿no? En el que investigaba sobre cómo eran las rutinas de artistas en todas las épocas, ¿no? Artistas muy conocidos, de todos los ámbitos. Y cada semana publicaba uno.
fue también el blog que al final la convertí en un libro, creo que tiene otro. El denominador común de cada historia es que ninguna es igual a la otra. ¿Qué hizo esta gente? Bueno, a lo largo de su vida, los artistas tienen una muy buena conexión consigo mismos, porque son gente solitaria. Entonces, caminan, escriben, no importa si pintan, porque también escriben, tienen un diario, reflexionan, tienen un buen diálogo consigo mismos. Y eso implica conocerse. Cuando uno se conoce, se pregunta más. Entonces, de repente te encontrás haciéndote preguntas. Quizás yo no puedo trabajar por la noche. Quizás a las 7 tengo que plegar, no puedo trabajar más. Tengo que ser sincero conmigo. Yo no tengo 20 años, no puedo trabajar en una agencia donde se empieza a trabajar a las 7 de la tarde. No puedo. ¿Por qué voy a engañarme? ¿Por qué voy a engañar a los demás? No voy a ser productivo. ¿A quién le sirve? Entonces me despierto más temprano. Y por ahí en 2 horas soy capaz de hacer el trabajo que antes hacía en 5. Si antes además, en vez de ponerme a trabajar de entrada, me doy un paseo, es lo que hago. Me levanto, me tomo un café, doy un paseo, 30, 40 minutos. No sé a dónde voy, doy un paseo. Y vuelvo y tengo un montón de preocupaciones cuando salgo y cuando vuelvo, mucho más clara mi mente. Oxigené mi cuerpo, hice un poco de ejercicio, caminé, vi los pajaritos, vi los árboles, tuve contacto con la naturaleza. Media hora. Mi terapia, que también puede estar bien, por ahí eso a otro le ayuda. Yo voy buscando lo que a mí me funciona, encontrar una rutina propia. En este libro lo que cuenta es eso, cómo los artistas fueron de a poco ecualizando su día a día para sacar mayor provecho y sobre todo para tener una rutina que les haga un poco más felices, ¿no? Agatha Christie escribió no sé cuántas, 50 novelas. Cuenta en su autobiografía, escribió 50 novelas de fragmentos de 15 minutos. Porque claro, en la época en la que ella escribía, era ama de casa, tenía no sé cuántos hijos. Entonces tenía gente en la casa, tenía que cuidar a los hijos, tenía que hacerle la comida al esposo, yo qué sé, y escribía de pie. Tenía una salita con una máquina de escribir, se ponía ahí, veía un poco lo que había escrito el día anterior, escribía 20 líneas y seguía haciendo lo otro. Entonces, no me vengan a decir que hace falta dejarlo todo para tener una vida solamente dedicada al arte. Hay que conciliar. Cuando empezaste a escribir, ¿tenías 11, 12 años? Sí, lo primero que escribí eran cuentos horribles, eran todos cuentos de terror, porque me gustaba mucho leer sobre terror, de gente donde moría todo el mundo y cosas así. ¿Y quién fue tu primer público? ¿A quién se lo tuviste la confianza como para Mi que primer público, tus primeros lectores? Sí, mis compañeros de clase. Sí. Después me pasaba que se viralizaban mis textos. Ya los hacía de una manera un poco más humor, más sarcásticas. Se viralizaban un poco, más en el colegio secundario, ¿no? En el primario eran mis compañeros de clase, mis profesores, mis profesoras, que se reían, se divertían mucho cuando escribía. A mi familia no le contaba, yo era muy introvertido. En mi casa no sabía mucho quién era yo, pero sí que intentaban, me observaban y estimulaban mucho todo lo que hacía. Me compraban libros. Que no es poco, igual. No. Aparte yo robaba libros. Robaba libros. En mi casa había varias bibliotecas. Yo las iba robando y me iba creando mi propia biblioteca. Y tenía un sistema. Los numeraba los libros. Entonces tenía una urna con los numeritos. Entonces no elegía qué leía. Sacaba un numerito y el libro que correspondía leía. Entonces de repente tenía 14 años y me estaba leyendo a Dostoyevsky. No tenía ni idea. Como no sabía quién era, no tenía el prejuicio. Yo pensara después, no me voy a poner a leer literatura rusa. Claro. Y yo pensaba, esto es muy complejo, no lo voy a leer. Pero como tenía completa ignorancia de qué era todo eso, no tenía prejuicio. Entonces leía por igual, por ahí me tocaba Cortázar, y al día siguiente me tocaba, Benedetti, y al día siguiente Machado. Entonces leía poesía, leía cualquier cosa, lo que venía. Y yo vivía en una ciudad relativamente pequeña, y los libros amplificaron mi idea del mundo. Yo creo que un poco ahí también viene mi necesidad de viajar, mi necesidad de conocer, mi necesidad de seguir leyendo, ¿no? Yo creo que al final el arte es eso, es expandir nuestro mundo, ¿no? Expandimos nuestro mundo, tenemos más puntos de conexión con los demás, mejora también nuestras relaciones humanas, ¿no? Nos hacemos más empáticos, vivimos más vidas, ¿no? Creo que también el proceso creativo hay una parte en la que
si no amplías tu mundo y llega un momento de estancamiento que es totalmente imposible. ¿De dónde vienen las ideas si no de tus recursos? ¿No? Claro. Al final es eso. Y esos recursos, cuanto más diversos son, más interesantes pueden ser las conexiones que genera tu mente a la hora de generar ideas. Una idea al final es producto de una conexión de elementos preexistentes, ¿no? Claro. Nada se inventa de la nada. Todo se genera a partir de una recombinación, ¿no? Entonces, cuando pensamos, las ideas son producto de cómo conectamos recursos. Los recursos son la acumulación de nuestras experiencias, de las cosas que leímos, de la gente que conocimos, los viajes que hicimos, acumulación de nuestra experiencia a lo largo de nuestra vida, ¿no? La mente no segmenta como segmentaba la escuela en ese sentido. La utiliza todo, sin prejuicio, ¿no? Entonces, sí, me parece que la mente del creativo es la mente de una persona cuya curiosidad es constante, y la diversidad de intereses también tiene que ser lo más amplia posible. Claro. Bueno, todas esas cosas que suman a nuestro mundo interior también tienen que ver con hacerse un tiempo para saber escucharnos, ¿no? De alguna manera. Sí. Creo que la vorágine del mundo, de la rutina, de lo que ya hay que solucionar para ayer, nos hace incluso dentro del mundo laboral, o sea, es lo que decías vos, cómo nos cuesta decir, no voy a llegar hoy, pero para mañana lo tengo. O sea, es como algo que nos resulta inconcebible y no pasa nada, y darnos cuenta que no pasa nada, y ¿no? Este es el mundo del trabajo, ¿no? De cómo nos criamos también con respecto a qué lugar le damos al trabajo, y que el trabajo sigue siendo una estructura muy vertical, ¿no? Tenemos esa idea del trabajo en la que es sudor y lágrimas, ¿no? Todavía cuando entras a Booking a reservar un hotel te preguntas si es por placer o por trabajo, ¿no? ¡Qué fuerte! No lo había pensado. Y trabajamos, y cuando salimos del trabajo tenemos el tiempo libre. Entonces, si el tiempo es libre cuando estamos fuera del trabajo, ¿qué nombre le ponemos cuando estamos al trabajo? Entonces, hay un montón de formas de lenguaje implícitas en cómo lo vemos, que determina nuestra relación con eso, ¿no? Darnos el permiso de encontrar nuestro espacio es difícil. Y cuando uno es autónomo, uno tiene muchos jefes, no tiene uno. Claro. Hay mucha gente a la cual respondes. Claro. Pero también de a poco, muy de a poco, creo que vas encontrando la manera de comunicarte y de que se entienda. Y me parece que, por lo general, el problema lo tiene más uno. Porque es lo que dije antes. Siempre que digo, vale, mira, esto no lo voy a poder hacer. Me lo pediste así, no lo voy a poder hacer, lo voy a tener que hacer de otra forma, por tal razón. Creo que si uno se sabe comunicar, es sentido común. La gente lo entiende. A mí nunca me dijeron que no. Nunca me dijeron que no. No porque sea yo. Me dicen que sí porque lo planteé de una forma sensata. ¿Qué consejo le darías a alguien que en este momento quiera, esté escuchando esto y esté como terminando sus estudios en el ámbito publicitario, creativo, y sienta que es como jugar en primera, y cómo llego hasta ahí, como, cuál sería, como pensás, la manera, no sé si más fácil, pero aunque sea más accesible, de decir, bueno, terminaste de estudiar, ¿de qué manera puedes llegar a acceder a trabajar en una agencia, por ejemplo? No sé si ese es el camino, o tal vez consideres que sea otro. Bueno, para una primera relación laboral. Hoy un creativo ya no tiene a la agencia como el único lugar de trabajo. Cualquier lugar de generación de contenido podría ser el espacio para el creativo. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo cosas para un podcast. O sea, el mundo del contenido se ha amplificado, por suerte, muchísimo, y un creativo no necesita ya de la agencia. Pero como primera experiencia, ¿no sentís que tal vez sí para mí tiene que te dé otras herramientas? Claro. Siempre, para mí. Trabajar una estructura que le dé el oficio. Que aprenda un poco el oficio, y que tenga un contacto con gente con experiencia. Por supuesto. El consejo es, hasta el día de hoy sigue siendo tener un buen book. Pero el consejo que yo doy para el book es que el book hable más de vos que de lo que aprendiste. Yo, cuando hacía entrevistas en las agencias en las que estuve,
Sí. Claro, me traían todos el mismo book. Hay 5 escuelas. Claro. 4 o 5, ¿no? Y todos tienen el mismo programa. Y más o menos, los books se repiten, ¿no? Entonces, algo que me muestre que pensás distinto, que tenés una manera de pensar o que le das valor a cosas que te gustan hacer y que eso te da un enfoque de las cosas más propias. Eso para mí es lo más importante. ¿Qué le vas a aportar vos como individuo a la agencia con tus ideas, ¿no? Lo demás ya sé que lo podés hacer. Pues te formaste para eso, ¿no? Claro. Entonces, habiendo tanta demanda, o mejor dicho, tanta oferta de profesionales, de personas, con respecto a la demanda que hay de puestos de trabajo, creo que lo mejor es ir y mostrarte como sos. Ir y mostrarte como sos. Yo lo que más valoro de una entrevista de trabajo. No pasándose de listo, no quiero decir eso. Claro. A ver quién es más ingenioso. En una época se había puesto muy de moda que los creativos teníamos que llegar a los directores creativos de una forma súper ingeniosa, meterte dentro de una caja y que alguien te lleve como si fuese un video de Amazon. No, estoy diciendo cualquier cosa. Pero bueno, yo conozco un caso de una persona que mandó una paloma mensajera con un book en la patita de la paloma mensajera. Vale, yo qué sé. No sé. Por ahí está bien, no lo sé. Me gusta más la gente que viene, más humilde, que viene a contar quién es, por qué le interesa hacer esto, qué quiere hacer de su profesión, al menos de lo que tuya que le gustaría, qué otros gustos tiene, cómo alimenta su día a día, qué cosas le interesan. Qué lindo pensar en nuestra propia individualidad como un valor, ¿no? Y claro. Qué lindo. Poner la singularidad en función de crear grupos de trabajo diversos. Claro. Esa es la idea, ¿eh? No como puedo sobresalir de los demás, claro, sino cómo puedo poner mi singularidad al servicio de la diversidad que yo tengo en mi equipo de trabajo. Quiero miradas distintas, quiero fricción. Claro. ¿Sí? Quiero que haya ideas contrapuestas, quiero que la conversación tenga un principio y no tenga un final. Quiero que la gente pueda aportar en una mesa de trabajo ideas que se complementen, no que se solapen. Claro. No, espectacular. Quedó clarísimo. Y bueno, cuando suban esto, quieran compartirlo en redes, con mi contacto ahí, de toda la vida, desde siempre, he recibido gente en el taller que quiera venir a charlar conmigo, que venga a charlar conmigo. Claro. Me muestra lo que tiene y le digo cómo seguir. Qué lindo. Bueno, vos vas a estar en Barcelona por un tiempo prolongado. Claro, a mí me envían cosas todo el tiempo, sean books o gente que viene a visitarme. En una época lo hacía todos los viernes y ahora lo hice más flexible. Que la gente me escriba y yo trato de ponerle ahí un huequito y me venga a ver. Está abierto, bueno. El taller está abierto, para eso está. Así que nada, está todo el mundo invitado. Qué bueno, súper generoso de tu parte. Y por último, antes ya de terminar, ¿te ves viviendo en algún otro lado del mundo? Y cada vez que viajo. No soy la persona que mira los dibujitos en las inmobiliarias, cuando va de viaje mira a ver cuánto cuesta un alquiler, o ni qué haría yo acá. Sí, lo pensé muchas veces. Para dar clases se me complica un poco porque si bien podría hacerlo en inglés, no creo que tan bien como en castellano. Me formé mucho para tener un uso del lenguaje en el castellano que me gusta tener. Pero podría hacerlo, sería un buen desafío, ¿no? Pero en New York me mata. Estuve hace unos años y una ciudad increíble. Y para hacer lo que yo hago sería genial. No descarto otros lugares. Madrid me gusta mucho también. Londres me gusta muchísimo también. Pero Barcelona me encanta. Yo estoy súper bien acá. Creo que todavía tengo cosas por hacer. Así que de aquí a un tiempo todavía. Bueno. Además, el taller está en Gran Vía. Han hecho una obra ahí. Hace 10 años que están haciendo obras. Y he decidido que no me voy a ir hasta que no lo termine. Hay que verlo terminado. He tenido todo el catálogo de ruidos que existen en este planeta. Así que hasta que no lo terminen... Sería muy injusto que no lo disfrutes. Sería muy injusto. Yo quiero que lo terminen, quiero disfrutar y quiero que mi perro pueda correr en ese parque. Le voy a hacer la foto del perro o el video del perro corriendo en ese parque y decir, bueno, ahora yo me pongo. Me parece perfecto. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo. La verdad que fue muy linda la charla. Para lo que necesiten.
lo disfruté mucho. Bueno, y ya saben, denle like, la campanita y todo eso, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.